Y la valentíes es causada por el valentín coli. Este valentín coli es el protozoo más grande que ataca al hombre. Puede llegar hasta 200 micras, normalmente 100 micras. Sin embargo, hay otro valentín que también puede afectar al hombre, que es el valentín suizo, de cerdos. Pero hay una infección ahí cruzada, que no es muy común. Lo común es que sea valentín coli. Y el cerdo también se puede infectar con valentín coli. Vean, este trofozoito ya deja de ser como cualquier protozoo. El trofozoito, que ustedes se dan cuenta, ya tiene como una abertura, una boca, que se llama citostoma, ¿no? Y por el cual ingiere nutrientes y va formando vacuolas alimenticias. Y después hay vacuolas contráctiles, vacuolas esqueleticias que salen por el otro orificio que tiene el sistema posterior, que se llama citopigio. Entonces, citopigio y citostoma. Y además tiene dos núcleos, un macronúcleo que es arrinonado, que tiene que ver con el metabolismo, y un micronúcleo que es esférico, que tiene que ver con la reproducción. Pero lo más interesante de esto es que es ciliado. Si ustedes se dan cuenta, tiene cilios en toda su superficie. Entonces, es un protozoo ciliado. Y este va para el intestino grueso. Por lo tanto, ¿qué manifestaciones producirá? Este es el trofozoito de la valentín coli. Hemos dicho 100 micras más o menos, tiene el citostoma, el citopigio, y acá debe estar el núcleo, no se debe ver bien, hay que colorear. El núcleo. Nosotros hacemos un esquema. Miren, esto vendría a ser el trofozoito, que puede llegar hasta 200 micras. Generalmente sí. Y miren, tiene cilios, tiene el citostoma, el citopigio está acá, no está marcado, macronúcleo, micronúcleo, vacuolas contráctiles, vacuolas alimenticias. Y el quiste es más pequeño, 60 micras, 70 puede tener. Y miren, tiene una envoltura quística, pero si ustedes ven por dentro hay cilios. Es que es un trofozoito que se enquista, nada más. Por eso tiene macronúcleo, micronúcleo, vacuolas, etc. Y los cilios están por debajo de la pared del intestino. Este también es un trofozoito. Y este está en la línea de las mucosas. ¿Cómo es el ciclo? El ciclo es bastante sencillo. Entonces, el hombre se infecta por ingerir quistes, definitivamente son quistes. Y estos quistes llegan al intestino delgado y ahí se desenquistan. ¿Y qué va a salir de un quiste? Un trofozoito. Y este trofozoito puede dividirse por fisión binaria, pero generalmente lo hace por conjugación. ¿Qué quiere decir? Que se juntan dos trofozoitos, lisan sus membranas, intercambian el material genético y después se separan. Eso se llama conjugación, pero también por fisión binaria. Y entonces van a formar muchos trofozoitos y algunos se van a enquistar, ¿no? Entonces, cuando la persona elimina sus heces, va a haber quistes, pero también puede haber trofozoitos. Y como hemos visto, para amebas, los trofozoitos se destruyen en el medio ambiente. Apenas salen, las heces se destruyen. En este caso no.
Si encuentra humedad, puede quistarse todavía en el medio. O sea que el estadio de salida son los quistes o trofozoides. Y estos se encuentran en un sitio adecuado, se enquista, ya tenemos que es el estadio infeccioso para él. A través de manos, de verduras, o de... Entonces es bastante sencillo. La patogénesis. Como ven, acá está el trofozoito, acá ven los sitios del trofozoito, el citostoma, están invadiendo los tejidos. Tienen enzimas citolíticas, proteasas que destruyen los tejidos, principalmente el intestino grueso, pero en algunas ocasiones pueden ir a otros tejidos. Entonces lo que va a producir es inflamación debido a la invasión enzimática por destrucción celular. Y va a producir úlceras totalmente irregulares en el fondo micróbico. Pero lo característico es úlceras arcelares. Hemos visto en canoa histolítica que eran las úlceras en botón de camisa, una entrada pequeña. Acá no, son como quemaduras grandes en la mucosa intestinal, tanto en la mucosa como en la submucosa. Es lo que causa la enfermedad. En la clínica tenemos, igual que en la ambliasis, la palantidiasis aguda, que da diarrea. Sin embargo, hay algunos que son asintomáticos. Hemos encontrado realizando en encuestas parasitológicas, encontramos pacientes con quistes de palantina y no tienen ninguna molestia. Pero otros sí tienen diarrea y otros llegan a ser síndrome diséptico. Y hay palantitis crónica igual que en ambliasis, dolor abdominal y diarrea alternada con estreñimiento. Es raro, pero se puede dar. Y finalmente hay complicaciones. Esto puede atacar el apéndice y producir apendicitis. Y pueden invadir a otros órganos. Ahí está descrito desde el motivo de una tesis, un caso de un alcohólico abandonado por diosero que llega al hospital en estado grave y finalmente muere. Y le encuentran valentín en todos los tejidos, en hígado, en páncreas, en el vaso, en el peritoneo, hasta el pulmón tenía valentín. O sea, invadido todos los tejidos. Y esa fue la causa de muerte. Pero es una cosa rarísima. Esta persona era alcohólica, desnutrido, entonces estaba con el mundo. Bien, eso es. Es microscopio. Lo más probable es que ustedes vean fisiología, un caso en toda su carrera. Yo no he visto ningún caso clínico, pero hemos visto casos de personas infectadas. Si les hemos hecho el examen y hemos encontrado positivo. Por ejemplo, en Puno, frente al agua, acá hay una ciudad, un poblado, no me acuerdo cómo se llama, pero allí hemos encontrado hasta el 3% de la población con palantitis. Y prácticamente así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El examen. ¿Cuál es el examen de preferencia para buscar trofozoitos? ¿Cómo se llama el método? Método de bueno, este es el original. El que se enseñaba es el modificado un poco. Pero el verbo permite encontrar trofozoitos. Es fácil encontrar los trofozoitos con verbo. Pero si es quistes, el técnico. La endoscopía es buena también porque permite ver las lesiones parcelares y también hacer biopsias. Y en la biopsia vamos a encontrar los trofozoitos de Malandrín, que son grandes, fáciles de ver. En cuanto a la epidemiología, ya sabemos que se quiere detener a las temperaturas contaminadas. Y hay otro problema, que en muchos de los pacientes que tienen palantidiasis se encuentran el antecedente de trabajar con cerdos. Entonces, unos han dicho de que existe infección cruzada con el valentino suizo, o sea, puede estar con valentino suizo, o el mismo cerdo puede infectarse con valentino, o
y después eliminar quistes de corazón, como si fuera un reservorio. Un reservorio. Y lógicamente los aguas contaminantes. Para el controlar el mecanismo y la crianza de cerdos tiene que ser lo más adecuada posible y alejada de la comunidad. Entonces, para prevenir esta enfermedad que tenemos que hacer, siempre tomar agua bien, lavar la verdura, lavarse las manos y tener cuidado, usar medidas de protección cuando se trabaja con heces de cerdo. Bien, el tratamiento cambia un poco de los otros protozoos. Aquí usamos drogas que se utilizan para bacterias. Por ejemplo, este es la paromomicina. He puesto el nombre comercial porque es el único que existe con este compuesto, que es la paromomicina. ¿Y qué es la paromomicina? ¿Saben a qué grupo pertenece? ¿Ya han hecho antibióticos? Entonces, esto pertenece a los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos, como la gentamicina, ¿no? Estos son antibióticos que no se absorben en el intestino. Por eso se usa gentamicina por vía parenteral, inyectados, ya sea endovenosa o intramuscular. Pero, y entonces, ¿por qué usamos esto? Porque va a actuar justamente en el nivel intestinal. No requiere ingresar los tejidos. Simplemente actúa a nivel de luz. Es el lumatismo para la medicina. Pero hay otras drogas que también se pueden utilizar, como por ejemplo el metronidazol, que hemos usado para meses, ¿no es cierto? También se puede usar 7 días de tratamiento. Y también se usa otro antibiótico, las tetraciclinas. Las tetraciclinas también es un antibiótico muy antiguo y sigue siendo efectivo para esta enfermedad. O sea, tenemos 3 alternativas de tratamiento para la antibiótico. Entonces, esto es un tema bastante sencillo, no tiene mucha importancia. Pero vamos a ver si hicimos un... Este tema sí es bastante interesante porque les aseguro que el 70-80% de ustedes han tenido cardiacis. Todos los niños prácticamente se infectan con alta posibilidad de infección. Entonces tienen la parasitosis. La parasitosis por el intestino delgado. ¿Qué es la causa? La llanta ya no tiene ciclos. Entonces la llave es una partícula bruta. ¿Qué quiere decir? Igual que el peróxido que se transmite rápidamente en lugares donde hay hacinamiento, donde hay pobreza, mala higiene y sobre todo en niños. Entonces eso produce una separación. Pero esto se localiza en el intestino delgado. El nombre de este profesor es Giardia intestinalis o Giardia lambda. También le dicen Giardia duodenalis. Antiguamente se conoció como Giardia lambda, debido a los estudios del investigador que lo identificó. Pero después ha cambiado y más se usa Giardia intestinalis. Y es manifestada por un síndrome de mal absorción. Este será, ¿qué cosa? ¿Qué es esto? Y los muestro porque saben que
Primero para ver algunas de sus estructuras. Ven acá una especie de rodeado. Ese es el disco suctor. Tiene un disco suctor a manera de ventosa. Tiene también los flagelos también. Y tiene dos núcleos. Los dos núcleos con núcleos. Entonces, resulta que les muestro esto. Se suele confundir con otros trofozoitos. Hay un trofozoito que pertenece al grupo de retortomonas. Son retortomonas justamente porque se dan vuelta. ¿Ya? Su movimiento permanente es giratorio. Y algunos lo confunden con yardia. Y la yardia tiene un movimiento, dicen, como caída de una hoja de árbol. Que cae, entonces hace eso, ¿no? Ese es el movimiento que tiene que ver. Entonces la recomendación para ustedes es que si tienen un examen de heces y la situación es normal, no está con diarrea, es difícil que encuentren trofozoitos. Y si les informan trofozoitos de yardia, no creo. Lo más probable es que sean retortomonas o otros flagelados que están en el lista, ¿ya? Porque la yardia solo se encuentra en pacientes con diarrea aguda, porque después vamos a encontrar quistes, nada más. Entonces los trofozoitos son, y no siempre se encuentran, son cuando hay diarrea aguda y sobre todo en niños, que digamos el intestino es más pequeño que nosotros. Entonces este es el ya coloreado el trofozoito. ¿Qué es lo que tiene? Dos núcleos, nucleolos, acá tiene un axonema, un exostilo, cuerpos parabasales, puede haber uno, dos, y de acá salen flagelos, 8 flagelos. ¿No? 8 flagelos. Entonces acá podemos ver estos núcleos. Dos núcleos con nucleolos, el axonema, el blefaroplasto se llama esto, y axonema o exostilo es esto. El blefaroplasto es donde salen los flagelos, blefaroplasto. Y estos son cuerpos parabasales. Y tiene forma de pera también. Mientras que el quiste tiene 10 micras más o menos, este es un poco más grande, 14 micras. Y este es de 10 micras, tiene 2, 4 núcleos, el axostilo, o así, los cuerpos parabasales y a veces restos de flagelos. Entonces, pero la característica de los quistes de yardia es que tienen una refringencia muy marcada. Entonces, si ustedes mueven el micrométrico, adelante o atrás, es fácil de identificar. Este es el quiste de yardia, el otro quiste de yardia, y este es el trofozoito. Visto de frente es así, como hemos mencionado. Este es el disco suctorio, pero el disco suctorio es así, de perfil. Es una concavidad que tiene y que le sirve para adherirse a las células celulares. Disco adherente o disco suctorio. Y acá están viendo pues las estructuras, ¿no? El disco adherente que está acá, núcleo, nucleolos, cariosoma, el axonema o axostilo, el blefaroplasto y los flagelos, y los cuerpos paramediales. Esta es una microscopía de arriba para que puedan ver la estructura y vean el disco suctorio del líquido con el que se adhieren a las células pequeñas. ¿Cómo es el ciclo? También es sencillo este ciclo. El hombre se infecta por ingerir quistes tetranucleados. ¿Quién tiene también quistes tetranucleados? Por cierto. Y estos quistes tetranucleados llegan al intestino, delgado, y ahí se desenquistan. Entonces se desenquistan, y de cada quiste, ¿cuántos trofozoitos habrá? 2. Porque cada tiene 4 núcleos, cada uno tiene 2 núcleos. Entonces forman 2.
porque estos dos empiezan a dividirse por ficción binaria, ¿no? Simple. Se dividen eternamente, rápidamente, y algunos se forman quistes, se convierten en quistes y ya se eliminan el proceso. Entonces el estadio de salida puede ser quistes tetranucleados o trofozoitos, pero estos trofozoitos rápidamente no sobreviven, a diferencia de la cantidad. Entonces lo único que va a transmitirse es el quiste, a través de las verduras, de las manos. La patogénesis. ¿En qué consiste la patogénesis? En alteración de los microvelocidades. Esto es para que vean cómo es que las llaves se reproducen rápidamente en millones de trofozoides. Y entonces se van a adherir al epitelio intestinal, lo van a tapizar, digamos, a todo el epitelio intestinal. Principalmente y acá hay una fotografía muy sugerente, ¿no es cierto? Este epitelio intestinal, miren la llave, está ahí con sus discos todo pegado. Y con su microscopía electrónica también se ha visto. Está la llave del epitelio intestinal y acá está pegado el intestino. Entonces, eso es lo que produce. Entonces, ¿cuál daño será el que produce llave? Es un daño mecánico, tipo barrera. Quiere decir que se pega la mucosa y impide la absorción de nutrientes. Entonces lo que vamos a hacer. Y miren ahí cómo las llaves están acá, ¿no? Para pegarse a lo que estoy viendo. Si vemos más, acá hay más llaves. Entonces todo la mucosa intestinal lo pegan completamente. Por un buen tiempo ha sido así reconocida la hierba como daño mecánico puro. Sin embargo, comenzó a verse estos pacientes ya se encontraban estos signos de una radiografía del intestino delgado, porque en esa época no había endoscopia. Entonces, haciendo esta radiografía con contraste del intestino de pacientes con llave, se encontraban estos procesos que se denotan inflamación. O sea que hay un proceso inflamatorio. Entonces ya tenemos dos daños, ¿cierto? El daño mecánico y el daño inflamatorio. ¿Por qué decían que se producía este daño inflamatorio? Porque como está pegado, es como que uno se pone un esparadrapo en el pie y al poco tiempo va a ser eso, ¿no es cierto? Entonces, ese es el tema que se considera daño mecánico y daño punto. Cuando aparece la endoscopía y se hace, miren la cantidad de llaves que se pueden encontrar. Se reproducen rápidamente. Entonces se empiezan a hacer las endoscopías y se hace biopsia intestinal. Y se encuentra que estos pacientes tienen atrofia de las microvellosidades. Esto debe ser más cercano, ¿no es cierto? Entonces hay atrofia de las microvellosidades. Entonces la respuesta, por la explicación rápida, ¿cuál es? Si hay un proceso inflamatorio, hace que se acorten los microvellosidades. Y en parte tiene razón. Eso es lo que pasa. Sin embargo, esta atrofia del borde hinchado, del borde del cepillo, obedece a otra cosa más. Bueno, esto no sé si fue verdad, pero esto es debido. Hay muchos núcleos en el epitelio intestinal. ¿Qué se llama eso? El índice mitótico está acelerado, está aumentado. Eso significa que las células están reproduciéndose muy rápidamente y el recambio celular del epitelio es muy rápido. O sea, no sé si han hecho en histología, en citología. El epitelio intestinal es como nuestra piel, ¿no es cierto? Si vamos a la playa, está morena y después poco a poco se va desprendiendo y van saliendo células a la superficie. En el intestino es igual. Tenemos, por ejemplo, el intestino tiene células así, después vasas públicas,
después recién las células que tienen microvellosidades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esto tiene un tiempo de desarrollo. Se pierden estas van avanzando y se van formando bordes. Pero ¿qué pasa si esto se acelera? Entonces llegan a la superficie, digamos que hay una célula, y de acá llegan y con una microvelocidad, no como debería de ser así, sino más aplanada. O sea, son células inmaduras por el recambio muy violento. Entonces lo que se ha visto es que existe un daño tóxico por la llave. Y es que el daño tóxico se debería, no está bien confirmado, pero es muy probable que se debería a una sustancia mitógena o mitogénica. Esta sustancia mitogénica hace que se reproduzcan las células más rápidamente. Y por lo tanto llegan a la superficie células inmaduras que no pueden absorber los nutrientes adecuadamente. Entonces, esto es el otro daño. Entonces ya tenemos un daño tóxico, ¿no? Daño hemorrágico, mecánico, daño inflamatorio y daño tóxico. Entonces, esto de las microvelocidades sería en parte por el proceso inflamatorio, pero en parte por esta sustancia. Y además, hay sustancias de la llave que inducen a la apoptosis de las células. Entonces, también van a morir células. Y esto que está acá a la izquierda es porque esta llave hace infecciones crónicas. ¿Y por qué hace infecciones crónicas? Porque tiene variabilidad genética. ¿Se acuerdan cisticerco cómo era? Tenía mecanismos de evasión. Eso también hace infección inmunitaria. Y entonces, por eso se mantienen las infecciones crónicas. Porque debería de ser que hay una respuesta inmune y se acaba de ganar. Entonces, en resumen, tenemos el daño mecánico, hay inflamatorio, alto índice de apoptosis, daño tóxico, y también hay la variación antigénica. Entonces, para repetir, simplemente daño mecánico tipo barrera, inflamatorio, tóxico. Pero además, hay otros factores que influyen también en el daño de esta parasitosis. Uno es la hipogamaglobulinemia, sobre todo en pacientes que tienen inmunoglobulina A secretora disminuida. Entonces, esta inmunoglobulina A se entiende que es la que controla a los trofocitos, para que no se reproduzcan, para que no sigan comiendo. Pero si tienen deficiencia de esta inmunoglobulina A secretora, el parásito se va a producir más rápidamente y va a causar cuadros más agudos. Y la otra es la hipocloría. La hipocloría hace que los quistes pasen del estómago fácilmente, no se destruyan y pasen al intestino. Ahora, también se ha encontrado que los pacientes con grupo sanguíneo A pueden ser más susceptibles a la llave. No se sabe exactamente, probablemente por la hipocloría, porque el grupo sanguíneo A también está asociado al cáncer gástrico. ¿Quién tiene el grupo sanguíneo A? ¿Nada más tiene el grupo sanguíneo A? Somos dos. Entonces, estamos un factor de riesgo para el cáncer. Bueno, entonces estos son los factores de riesgo. ¿Cómo es el cuadro clínico de la llave aguda? Dolor abdominal, diarrea, flatulencia, dientería, esteatorrea, finalmente síndrome de mala absorción. En niños lactantes, las deposiciones suelen ser pastosas, amarillentas, pero en un niño ya más grandecito es diarrea acuosa, mucho. Entonces eso puede deshidratar al paciente. Pero hay otras formas de presentación. Esto es lo típico, ¿no? Y ese es en el 99% de los casos. Diarrea, dolor abdominal, flatulencia, dientería, esteatorrea, síndrome de mala absorción. ¿Quién engloba más esto? Desnutrición.
Y finalmente, la yardiasis crónica. Acá hay dos síndromes que suelen presentarse. Y esto en adultos, no en niños. En adultos se suele dar el síndrome pseudo-ulceroso, es decir, la presencia de dolor abdominal. En el síndrome ulceroso, este dolor abdominal tiene ritmo y periodicidad. ¿Qué quiere decir ritmo? En ciertas horas del día da dolor, ese dolor tipo fatiga, generalmente en horas intermedias a los animales. 10 de la mañana y yo empiezo a dolor. O 4 de la tarde, 5 de la tarde. Es diferente a la gastritis. La gastritis duele después de comer. Acá no. Cuando come estamos más tranquilos. Entonces los ulcerosos, ya saben, antes tenían, les buscabas en el bolsillo a un ulceroso y ¿qué le encontrabas? Pan, galletas, algo de eso. Ahora ¿qué les encuentras? Un milanta o un antiácido que les alivia, ¿no? Entonces, estos pacientes, además de eso, tienen esta enfermedad, este dolor abdominal, ritmo y periodicidad, que aparece en ciertas épocas del año. Ya saben, ya los ulceros. Llegan ciertos, por ejemplo, en Navidad ya están con los ulceros. Y entonces eso es así. Pero en Yardia se da un síndrome pseudo-ulceroso, porque tiene ritmo, pero no tiene periodicidad. Es decir, da en horas intermedias a los alimentos, pero no desaparece hasta que no se le dé tratamiento. Entonces, en algunos pacientes se ve eso. No tienen diarrea, pero tienen este dolor tipo síndrome pseudo-ulceroso. Y hay otros pacientes, y esto está reportado en varios reportes de casos clínicos, de pacientes que no tienen otros síntomas que la baja de peso. Entonces el paciente baja de peso, se le hacen todos los estudios para cáncer, todo, y tiene hipertiroidismo, nada. Y de pronto le encuentran la llanta. Le dan tratamiento y se acabó la baja de peso. Son casos raros, pero entonces siempre que ustedes tienen que pensar, cuando hay un paciente que baja de peso y no sabe la causa, hay que hacer el examen de ese. O compra antígeno, que es más. Entonces, eso es el cuadro clínico de la enfermedad. ¿Cómo se hace el examen de esto? Hacemos un examen de heces al fresco. Ya vamos a ver lo mismo que hemos visto al inicio, los trofozoitos, pero a veces acompañados de quistes. Acá puede haber quistes en el examen al fresco. Quistes o trofozoitos. Si quiero concentrar los trofozoitos, ¿qué hago? Verlos, ¿no es cierto? Para los trofozoitos. El entero test es una buena técnica, pero cada vez se usa menos, porque ahora la endoscopía es más fácil. Pero antes se les usaba mucho el entero test. La endoscopía sí es importante. La endoscopía sirve para dos cosas. Primero, teníamos tres. Primero, para descartar una úlcera férrea, o sea, hacer un diagnóstico diferencial. ¿Qué más? Hacer un barrido duro de llanta. Tiene una especie de escogidita el endoscopio que barra, limpia, y eso se colecta, se aspira y se examina. Eso está full dentro de los ojos de cantidad de trofozoitos. ¿Y para qué más sirve? Para hacer la biopsia. En la biopsia se pueden encontrar yardas pegadas. Hubo unas radiografías de una microscopía electrónica de unas biopsias y que se veía como que la yardia estaba dentro del epitelio intestinal. Entonces unos dicen, no, la yardia es intracelular. No, parece que fue un artefacto porque nunca más se pudo reproducir eso. Entonces, fue un caso muy anecdótico, muy conocido, pero la yardia es extracelular. Bien, ahora es también útil y es muy bueno los comproantígenos por método de ELISA. O sea, como
nosotros podemos hacer ELISA para buscar anticuerpos, ¿no es cierto? Como muestra de sangre, sacamos el suero y se hace. Eso es un ELISA, es un método indirecto, porque estamos detectando no al parásito, sino a los anticuerpos, la respuesta del paciente. Pero esto es coproantígeno, no, es un ELISA al revés, tiene pegados en el pocito los anticuerpos monoclonales. Ponemos heces diluidas y con suero fisiológico, y ¿qué es lo que va a hacer? Va a reaccionar el anticuerpo monoclonal con los antígenos que están en las heces. ¿De dónde han salido esos antígenos? Se desprenden de los trombocitos. Y entonces es una buena técnica para hacer diagnóstico también. El Telemann, ¿para qué nos servirá? Para los quistes. Y PCR, bueno, está todavía en experimentación. El día que algún innovador, ustedes podrían ser ustedes, desarrolle un PCR que sea fácil, rápido y barato, se gana el mundo, porque eso va a servir para el diagnóstico de todas las enfermedades. Lo que pasa es que ahora es muy complicado, se suele contaminar la muestra, etc. Entonces, necesita equipos de más para investigación que para el método de ELISA no sirve para zonas endémicas. ¿Por qué? Porque casi todos tenemos anticuerpos. Si yo les hago a ustedes, anticuerpos el diagnóstico entonces del entero T se puede hacer. El entero T es más efectivo, más sencillo que el examen de heces. La endoscopía y lo que les estoy diciendo. En Costa y Sierra se ha hecho infinidad de trabajos y se encuentra entre el 10 al 25% de personas infectadas, o sea, con quistes de infección. Y en países de selva un poco menos. Y en países desarrollados puede haber de 3 a 7%. En Estados Unidos aproximadamente el 4% de la población tiene ya. O sea, no es un parásito solamente parásito. De hecho, lo que se encontró en Estados Unidos era que la gente que iba al campo, ustedes saben, los americanos se iban a trabajar, pero el sábado y domingo lo dedican a pasear. Se fueron, se acostumbran a irse al campo. Y después de 3 días que regresaban, diarrea. ¿Y qué les encontraban? Quistes de diarrea. Entonces decían, es el agua, ¿no? Que van a tomar agua del campo. Y no decían, no, pues si llevamos nuestro bidón, todo, no tomamos nada del resto. Entonces, no sabían cómo es que se contagiaban. Y los del CDC de Atlanta comenzaron a hacer estudios epidemiológicos. ¿Y qué encontraron? Fueron a los sitios donde hacían camping y comenzaron a buscar en la tierra algo que podía estar con quistes. Y encontraron heces de castores. Destruyeron las heces de castor y quistes de diarrea. Y ese era el motivo por cómo se infectaban, con las heces de castor. Entonces, desde ahí ya se pensó que esto podría ser una zoonosis, ¿no? Desde el hombre, pero también podría haber animales reservosos. De hecho, hace varios años con un grupo de alumnos logramos infectar de 6 cachorritos de perritos. Infectamos a 5 con quistes de diarrea. Entonces, pudimos ver un niño que tenía bastantes quistes, los lavamos con suero fisiológico y les dimos contando cuántos quistes se les puede dar. A todos los cachorros, 6 cachorros, 5 se infectaron. Comenzaron a producir quistes. Después les dimos tratamiento. Entonces, ya con estos estudios se está pensando en que esto es una zoonosis, o por lo menos hay reservorios más grandes. Y otro dato de epidemiología es que existe hacinamiento, ¿no es cierto?
Y es típico, yo lo puedo decir porque un tiempo tenía a mi cargo una cuna de niños pequeños que los dejaban todo el día y no iban a visitarlos médicamente, ¿no? Entraba un paciente, me llamaba, está con diarrea, examen, llame. A los pocos días todos tenían llame. Y es que lo que pasa es que no hay el cuidado de la gente que trabaja ahí. Entonces viene un niño, lo cambian, se contaminan las manos, preparan los biberones y rápidamente todos los de la cuna se infectan. Eso también está reportado en muchas redes. La nutrición a nivel de cunas, albergues, también mucho. Por eso le considero una protección. La serología tiene una sensibilidad del 98%. Entonces sería más fácil hacer serología que el examen de ese. Pero ¿cuál es el problema? Que ya tiene un anticuerpo positivo. Entonces no podemos saber si está enfermo agudamente o es que tuvo una infección hace tiempo. El TO3 se duplica las preguntas. Si uno hace estudios con el TO3 va a encontrar mayor cantidad de personas infectadas. Y los que no se han encontrado va desde el A a 1 a 2, C, el más común en el hombre es el D. Es el más común. Bien. ¿Qué mecanismos de transmisión tenemos? El mecanismo es fundamental. Cultivo de plantas, alimentos con agua servida y contaminación de las aguas de los ríos. Entonces, para el sector después de contaminación. ¿Qué otro mecanismo de infección hay? Comercio ambulatorio. Comercio ambulatorio de alimentos. También es fácilmente transmisible esta enfermedad por este mecanismo. Verduras, fresas, por ejemplo, que se cultivan en el suelo, o verduras, es que a veces, por ejemplo, ustedes han visto, por eso siempre hay que lavar todas las verduras, las frutas. Yo suelo ver cuando salgo a caminar por fuera, me encuentro que están cosechando zanahorias. ¿Y qué hacen para, como sacan con tierra, agarran un vaso de zanahorias y las meten a la sequía? Y ahí las lavan. Pero la aceite está recontra contaminada. Entonces ahí, en lugar de lavarlas, se están quitando. Por eso es importante el lavado de estos alimentos. El agua no potable. Nosotros teníamos al disminuido alta prevalencia de esta parasitosis en La Joya. Estamos en La Joya, ¿no es cierto? La Joya, San Isidro, San Camilo, todas esas zonas que tienen, son irrigaciones, pero con aguas del río Chile. Y entonces el agua del río Chile va por un canal y ese canal sirve para regar todas esas plantas. Y siembran zanahorias, lechugas, todo, y eso lo traen al mercado. O sea que es un ida y vuelta de los quistes, ¿no? Va y de regresan al canal y de ahí regresan con las plantas. Pero la gente de ahí no tiene agua potable, entonces muchas veces toman esa agua. Y por eso es que la prevalencia es alta. Y el otro problema que es podría estar entonces la profilaxis siempre agua aquí. Estamos repitiendo, yo no creo que ustedes tomen agua azul. Que laven las verduras, eso es más importante. Las mascotas son mascotas, no pueden estar en contacto directo. Y el agua. Entonces, por eso podemos vivir. ¿Y cómo tratamos la diabetes? Métodos, otra vez métodos. Ya sabes cuáles son los dos programas de métodos. Efecto antabús, no andaluz. Y
¿Ah? ¿Qué más? Gastritis. Entonces, no hay eso, el trimidazol, estos van con una dosis única, ¿no? Dosis única y se acabó el problema. ¿Cuál es el problema de allá? Otra vez se va a si no tomamos medidas de prevención de profilaxis, otra vez va a tener. Entonces hay que dar el tratamiento y tomar las medidas de prevención. Y esa es la verdad. No sé si era un problema. ¿Está claro? No se va, Bien, vamos a ver ahora otros protozoos que son del intestino del hombre, ¿no? Se llaman coccidiosis, sucoccidiosis intestinal. Acá quizás anticiparle algunas cosas. Primero que antes no estudiábamos. Las coccidiosis intestinales eran comensales, se les consideraba como comensales y además eran autoalimentados. Si es que los infectaba, se autoalimentaba y se acababa el asunto. Entonces aparece el siglo. ¿Qué año? Y entonces, que se llama, de pronto empiezan a morirse los pacientes con SIDA y no se sabía de qué morían. Unos hacían neumonía. ¿Cuál es el agente de esa neumonía? Neumocitis clínica. Eso es lo que mataba a estos pacientes. Y diarrea. Otros morían por diarrea. ¿Y quién causaba la diarrea? Criptoporio. Y criptoporio es una cocina intestinal. Entonces, por eso tenemos que estudiar. Después ha aparecido otra, es reciente, se llama Cyclospora cayetanensis. ¿Por qué será cayetanensis? Porque una bióloga de acá de Arequipa, hija del neurocirujano, el doctor Ortega, se fue a hacer su maestría en Cayetano y encontró unos artículos sobre ciclospora. Estudió la ciclospora que teníamos, desarrolló todo el ciclo de esta coccidia y le puso el nombre de Cyclospora cayetanensis, porque ella estaba estudiando. Y de ahí se la llevaron a Estados Unidos y se perdió en Estados Unidos. Ahí ya. Y entonces, esta ciclospora ha tenido una publicación en revista científica muy conocida. ¿Por qué? Porque se hizo todo el estudio epidemiológico. Resulta que en Los Ángeles, en Estados Unidos, se invita a los anestesiólogos a una reunión de presentación de un nuevo anestesio. Y entonces los invitan casi todos los anestesiólogos, excepto los que están de guardia, a un hotel 5 estrellas y les hacen la presentación de anestesios. Termina esto
y una gran ceja, ¿no es cierto? Y entonces, eso fue un viernes, el lunes no había anestesiólogos en los años. Todos estaban en el baño, un viernes, y no sabían cuál era la causa. Les hacían examen de heces, no encontraban nada, cultivos, nada, entonces estaban desesperados, ¿no? Y dentro de estos anestesiólogos había uno, que su esposa era patóloga clínica, y dijo, no, yo tengo que saber qué es lo que tiene mi esposo, no puede ser. Y le aplicó a la muestra de heces todas las baterías habidas por ahí, todas negativas, excepto que pone una muestra de heces al fresco y la ve en un microscopio de fluorescencia y ve unas bolitas fluorescentes. Y entonces revisa la bibliografía y era ciclospora cayetanensis. Entonces se hace el estudio epidemiológico, el CDC se encarga de esto, hacen encuesta a todos los enfermos. ¿Y quiénes son los que habían enfermado? Todos los que habían comido una fresa en el pastel. Comieron fresa, comió fresa, frito. Entonces fueron al hotel, le preguntaron al chef si habían lavado bien las fresas. Y él les dijo con toda tranquilidad, las fresas no se lavan bien. Porque si las lavas bien, pierdes la textura y pierde el encanto de la fresa. Y entonces averiguaron de dónde eran esas fresas. Las habían traído de Nicaragua. Y ahí estaban cultivadas con aguas heladas. Esa es la historia de estos cocines, ¿no? Bien, entonces vamos a estudiarlos. Tienen ciclos complejos, pero vamos a tratar de hacer más didácticos. Y tienen que aprender estos ciclos porque son 4 cosillas que vamos a estudiar. Pero además, otra cosilla es malaria, que es la otra enfermedad, y toxoplasmosis, que también tienen los mismos ciclos. O sea que tenemos que saber estos ciclos para hacer. Bien, entonces las coccidiosis pueden ser causadas por infecciones del intestino delgado, caracterizadas por diarrea, causadas por unos protozoos emergentes. ¿Por qué emergentes? Porque antes se les conocía, pero no se les da importancia. Isospora velis, muy conocido, pero comienza también a causar Cryptosporidium SP porque hay varias especies y que pueden estar en animales, roedores, incluso aves. Entonces, el Cryptosporidium ha sido conocido más en medicina por los veterinarios, porque entraba el Cryptosporidium en una granja de gallinas, por ejemplo, y las desaparecía, morían todos. Basta que una gallina esté infectada, defecaba en el suelo y los otros picoteaban, se morían todos por deshidratación. O los cuyos también. Entonces, en estas granjas suelen poner a la entrada del galpón donde hay muchas aves, ponen una caja llena de cal, ¿no? Carbonato de calcio. ¿Para qué? Para que el que entra pise ahí mate estos quistes. La cal directa los destruye estos quistes. Pero eso es lo que es conocido. Entonces, el Cryptosporidium, si bien es cierto el nombre tiene, pero también puede tener otros animales. Ciclospora cayetanensis, que es el que hemos mencionado. Y Sarcocistis hominis. Sarcocistis hominis tiene una connotación diferente porque se puede propagar carne de cerdo o de vaca infectado con quistes del sarcoquiste. Pero también es una cocida porque ataca el intestino delgado. Este tiene 2 ustedes, uno definitivo y otro definitivo. Y esto que están viendo ahí, ¿qué cosa es? Estas cosas. Glóbulo rojo. Describo, pero no entiendo qué es el diagnóstico. ¿Qué estás viendo? Eso es lo que se ve. Este es Cryptosporidium. Y entonces colorea con colorantes alcohol ácido resistentes. El Simnil. Esto está coloreado con Simnil. ¿Para qué se utiliza el Simnil?
Pero también puede colorear estos quistes, se llaman de cristoforídeos, con sustancias fluorescentes. Químicamente y inmunológicamente puede colorear. Pero lo más común es con el zinc. Y entonces, ¿por qué no se les ve? Porque son pequeños, miden 4 micras. Y entonces, ¿cuánto hemos visto todos los huevos, todos? 30 micras, 40 micras. Los quistes de ameba, 10 a 14 micras. Estos tienen 4 micras, y se confunden con esporas de hongos. Entonces, nadie le da importancia. Por eso es que si ustedes quieren identificar el cristoforídeo, no pueden pedir al laboratorio examen de ese seriado. No lo van a ver. Tienen que pedirle específicamente que hagan la búsqueda de cristoforídeo por método de silencio. Eso sí le dice modificado, pero al final es un sílice. Entonces, es el cristoforídeo. Ahí está. Ciclospora cayetaniense, ¿qué tiene? Es más grande y tiene autofluorescencia, pero también colorea con sílice. También colorea con sílice. Isospora Bell también colorea con sílice, pero generalmente es más grande, tiene 20 micras, y en el interior suele haber un esporoblasto, acá está con 2, pero generalmente solo con un esporoblasto. Isospora Bell sí se puede ver y distinguir hasta con el gol. Es fácil de ver con el gol. Entonces, el cristoforídeo hay 2 tipos, genotipo 1 y 2. Esto es microscopía de barrido. Esto es microscopía, o sea, microscopía electrónica. Y acá estamos viendo un quiste de cristoforídeo, y en el interior tiene 4 esporos sueltos, que son estructuras como plástico, pequeñitos. Y entonces, esto es un quiste de cristoforídeo con 4 esporos sueltos. Este es el cristoforídeo. Este también es cristoforídeo, pero con sustancias fluorescentes. Y estos esporos zoíticos que están dentro tienen esta forma. Ancha acá, está el núcleo, y en la parte delgada tiene una estructura que se llama conoide. Y el conoide sirve para penetrar las células, porque estos sí son interceptores. Entonces penetran a la célula a partir de este conoide que tiene brácteas, que tiene micronemas y anillos corales. Este es ciclospora, perdón, isospora Bell. Y miren que tiene un solo esporoblasto. Y esta cubierta, que es grande, tiene un estrangulamiento por acá, que es característico, pero que esto a veces no se ve, es muy transparente. Si ponen mucha luz, lo único que van a ver es el esporoblasto, o el esfero. Y no se ve, tiene que mover el micrométrico para ver la membrana del esporoblasto. Si lo ponemos en medio ambiente, le echamos bicromato de potasio, ese esporoblasto va a madurar y va a formar 2 esporoblastos al inicio, y cada uno se rodea con una envoltura quística, entonces no se llaman esporoblastos, se llaman esporoquistes. Y en el esporoquiste aparecen 4 esporos sueltos, cada uno. Esos son los esporoblastos. Entonces acá podemos ver así más claramente. Aquí tiene el quiste de Isospora belli, un esporoblasto que se divide en 2 esporoblastos, sigue siendo un ooquiste inmaduro, pero después estos 2 esporoblastos se rodean de membrana quística, entonces ya no son esporoblastos, sino esporoquistes. Y en el interior son 4 esporozoides cada uno. Y este es ciclospora. Tiene fluorescencia, pero también se le puede ver el examen de ese, pero hay que tener cuidado. Tiene 8 micras, o sea, el doble de lo que se puede ver. Y suele tener ooquistes con 2 esporoquistes
dos solitos cada uno. Veamos esta. En las heces suele salir este inmaduro, que tiene un esporoblasto. En el medio ambiente este esporoblasto se parte en dos, entonces sigue siendo quiste inmaduro. Y cada esporoblasto se rodea de membrana quística y en su interior se forman dos esporozoides. Entonces tenemos dos esporoquistes dentro de un nuevo quiste, dos esporoquistes con dos esporozoides cada uno. A diferencia de Isosporo, que también tenía dos esporoquistes, pero en el interior había 4 esporozoides cada uno. Y este es sarcocistis. ¿Qué están viendo ahí? Es músculo de cerdo del agua. Y ahí ya no hay quiste, sino que se llama quiste. Este es un sarcoquiste. Y en el sarcoquiste hay muchos brachiolitos o quistosolitos que los vamos a ver. Pero en el hombre hay una reproducción sexual y se forman esos esporoquistes que tienen 4 esporozoides. Estos son los esporozoides que están. Bien. Entonces, veamos el morfología. Forma. Isospora B es forma de uso grande, 20 a 25 micros. Tiene 2 esporoquistes, ¿no es cierto? En cada esporoquiste, ¿cuántos esporozoitos? 4. Entonces son 8 esporozoitos y 2 esporoquistes. ¿Tiene autofluorescencia? No. Criptosporino es esférico, tiene 4 a 5 micras, no tiene esporoquiste, son 4 esporozoitos libres, no hay ningún esporoquiste. Tampoco tiene fluorescencia. Ciclospora cayetana es esférica, tiene 8 libres. Tiene dos esporoquistes y cada uno con 2 esporozoides, o sea, 4 esporozoides. Y sí tiene fluorescencia. Y finalmente, sarcocistis, lo que encontramos en el hombre son los esporoquistes, y que vienen de 8 a 10 micras, y en el esporoquiste hay 4 esporozoides. Y tampoco tiene fluorescencia. Bien, vamos a ver las formas de reproducción. Entonces, para irlos adelantando, no se me pierdan, que es una forma de reproducción es la esquizo. La otra es la gamento. La otra es esporogonia. Y otra es la endodiogenia. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es la reproducción sexual? La gamento es la única sexual. Las otras son reproducciones asexuales. Entonces, ¿a quién llamaremos hospedero definitivo? El que haga la gametología. El que tiene la gametología es hospedero definitivo. Entonces, vamos a escribir acá los productos de cada tipo de reproducción. Entonces, el esquizogonio, esquizo quiere decir dividirse, por eso dice esquizofrénico. Entonces, el esquizogonio va a dar origen a merozoitos. Este es el producto del esquizogonio, merozoitos. De la gametogonia, ¿qué va a dar? El huevo o cigoto. Pero cuando se rodea de membrana quística un huevo, se llamará huevo es O, ¿no es cierto? O quístico. Entonces, cuando se rodea de membrana quística, va a dar origen al O.
pero dentro de los esporoquistes que tenemos, esporos Listo, eso es lo que tenemos. Y la endodiogenia es un tipo especial de reproducción. No vamos a verla ahorita cómo es. Pero dentro se van formando de uno salen dos y seguirán. Y acá el productor es los taquizoitos son formas de reproducción muy rápidas. Y estos están dentro de una vacuola y por eso se llama pseudoquiste. Es un pseudoquiste que contiene taquizoides. Pero cuando aparece la inmunidad, entonces ya se detiene esto y ya no se llaman taquizoides, disminuyen su velocidad de reproducción. Entonces, ¿qué se llamará? Bradizoides. O también se les llama quistozoides. ¿Por qué? Porque ya están dentro de un quiste. ¿Sí? Poco a poco. Vamos a ir. Entonces, ¿cómo es lo que sucede? Una vez que una persona se infecta, puede tener o quistes, esporoquistes, lo que sea, pero que tenga en su interior esporozoides. Y entonces, esto se rompe el quiste, el esporoquiste y salen los esporozoides. Y entonces, ¿qué va a pasar con los esporozoides? Va a invadir la mucosa intestinal. Pero a través del conoide. ¿Dónde estaba el conoide? En la parte de la ingresa al placebo. Pero dentro de una vacuna parasitótica. ¿Ya? Entonces, por eso dice que es intracelular, pero extracitoplasmático. En algunos, entonces entra y empieza lo que es la esquizogonia. ¿Qué es la esquizogonia? Que ese esporozoito se va a convertir en un trofozoito. Entonces, un trofozoito. Un núcleo. Entonces, va a dividir en núcleos. Por eso se llama esquizogonia. Se divide en núcleos y tenemos ya como 8 núcleos. Y estamos hablando de un esquizón, que viene de esquizogonia, que se llama esquizón inmaduro. ¿Cuándo va a ser maduro? Cuando cada porción del núcleo se rodee de citoplasma. Entonces acá sí se rodea de citoplasma y es un esquizón inmaduro. ¿Y cuál es el producto de la esquizogonia? ¿Hemos dicho? Entonces cada uno de estos es un mero zoito. Eso es lo que hace el esquizogonia, producir menos. Ahora, generalmente en casi todos los se producen dos esquizones. Entonces, estos merozoitos, ¿qué van a hacer? Van a ir a otra célula y hacer qué cosa? Otra esquizonia. Y en esta van a convertir también los merozoitos, este virus núcleo, se forma la esquizón inmadura y la esquizón madura. ¿Está claro? Entonces, dos esquizones. Estos merozoitos de la segunda esquizogonia son los que van a empezar la gametogonia. ¿Y cómo empieza la gametogonia? En que uno de estos merozoitos va a ir a una célula, se introduce y va a formar el microgametocito. El microgametocito es la célula sexual masculina. Microgametocito. Y otro merozoito va a ir a otra célula y forma el macrogametocito, que es la célula sexual femenina. Entonces, luego, ¿qué pasa? Ya estamos en lo que se llama la gametogonia. Entonces,
¿Cuál es el producto del lamento móvil? El huevo o cigoto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que se produce este huevo cigoto? Tenemos microgametocito y el macrogametocito. ¿Qué pasa con el microgametocito? Divide su núcleo y va a formar varios microgametos. El microgametocito todavía no está en condiciones de fecundar al mundo. Entonces tiene que formar sus microgametos. Y este macrogametocito, ¿qué hace? Crece un poco más y se convierte en un macrogamete. Entonces, uno de estos microgametos va a fecundar a un macrogameto. Y entonces, ¿qué se va a formar? El huevo o cigoto. Y este huevo cigoto sale de la célula y se convierte en ¿qué? El huevo o cigoto se recubre de una membrana quística y ya tenemos el ooquiste inmaduro. ¿Listo? Entonces eso es la gametología. ¿Y cómo es la esporogón? La esporogón es eso. Digamos que esto es de criptosporía. Esto se llama esporoblasto. ¿Ya? O sea, el ooquiste en realidad era un huevo cigoto, pero ahora tiene una masa y eso se llama el esporoblasto. Y en caso de criptosporía, este esporoblasto va a formar directamente 4 esporos dentro del ooquiste. O sea, esta masa se transforma en 4 esporoblastos. Entonces vamos a tener 4 esporocitos libres o desnudos, también le dice, dentro de un ooquiste. Pero en el caso de ciclospora no sucede eso, sino que este esporoblasto se va a dividir en 2 esporoblastos. Este sigue siendo un ooquiste inmaduro, pero con 2 esporoblastos. Y luego, ¿qué sucede? Cada esporoblasto se recubre de membrana quística y forma en el interior 2 esporocitos. Entonces, ¿qué se llama esto? Un ooquiste maduro. ¿Y qué tiene en el interior? 2 esporoquistes. ¿Y qué tiene cada esporoquiste? 2 esporocitos. ¿Está claro? Y eso es para ciclos. Y para isospora ley. Aquí, este esporoblasto se divide en 2 esporoblastos. Y cada esporoblasto, igual que acá, 2 esporoblastos. Pero cada esporoblasto se recubre de membrana quística o no formar 4 esporocitos en cada uno de los esporoquistes. Entonces, ¿qué tiene un ooquiste de isospora veli? Tiene 2 esporoquistes o 4 esporocitos. Es maduro. Lo anterior era inmaduro. ¿Está claro? ¿Sí entendido? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Sí? Entonces ya tenemos los meros oídos se forman producto de qué? Del esquizoma. El huevo cigoto, producto de qué? Del gameto. Los esporoquistes con esporozoitos, producto de la esporo. ¿Sí? Y vamos, nos falta la endodiogenia. Esta es la endodiogenia. En la endodiogenia, ¿qué es lo que va a suceder? Que un trofozoito empieza a dividir su núcleo. Y después se separa y va a formar todavía dentro de su estructura 2 elementos nuevos y después se separan. Entonces ya tenemos 2 esporozoitos diferentes. A esto les llaman taquizoitos o plaquizoitos. Son zoitos, todos son zoitos. Entonces veamos cómo es el criptosporías. Cualquier pregunta, con todo gusto, me interrumpo.
claro. Me preguntan, y acá se van a dar cuenta si quedó claro o no los ciclos. Entonces, el hombre en criptosporídeos se infecta por ingerir quistes, o quistes maduros, que tienen 4 esporozoides. ¿Sí? ¿Está claro? No se calma, si no entienden, con toda confianza. En otra sección me he hecho repetir 5 veces. Supongo que ustedes son más inteligentes. O es que no han entendido nada. Bueno, el onquiste entonces maduro tiene 4 esporozoitos libres, ¿de acuerdo? No tiene esporoquistes, están los 4 esporozoitos dentro del oquiste. El hombre los ingiere y cuando llega al intestino, ¿qué va a suceder? Esto. Se desenquista, ¿verdad? El onquiste se desenquista. ¿Y qué se libera? Los esporozoitos. Entonces, ¿qué van a hacer los esporozoitos en el epitelio intestinal del hombre? Van a invadir la mucosa, van a formar una vacuola parasitótica. En el caso de criptosporídeos, se forma una vacuola casi cerca de las microvelocidades. Luego se rompen y no se afectan la célula. Entonces, eso es lo que se forma. Entonces, el esporozoito ingresa, forma una vacuola y se forma el trofozoito. ¿Se acuerdan? Trofozoito. Y el trofozoito empieza a dividir su núcleo para formar ¿qué cosa? Esquizoide maduro, finalmente merozoitos. Estos merozoitos van a estar contenidos en un esquizoide maduro, ¿cierto? El primero. Pero en criptosporídeos le dicen, ¿pero por qué tiene que llamarse un esquizoide maduro o inmaduro? Si lo que contiene son merozoitos. Entonces, ¿qué nombre debe tener? Meronte. O sea, le han cambiado el nombre. En criptosporídeos encontré en otros también. Le han cambiado por en lugar de esquizoide, Meronte. ¿Ya? Entonces, la primera esquizogonia va a dar origen a 6 a 8 merozoitos. La primera esquizogonia, ¿se acuerdan? La división del núcleo y la formación de 6 a 8 merozoitos. Estos merozoitos rompen la vacuola y salen y buscan otra célula. Pero en ese caso, acá está el meronte 1 con 6 a 8 merozoitos. Pero luego, estos merozoitos se liberan y dentro de una vacuola también van a formar otra esquizogonia. Y ahí el producto será el meronte tipo 2. Meronte o esquizoide tipo 2. Que ya solamente tiene 4 merozoitos. ¿Ya? Ahora, estos 4 merozoitos vuelven a ingresar a la célula. ¿Pero para qué? Para empezar la gametogonia. Entonces, 2 esquizogonias y después viene la gametogonia. Y entonces también lo hacen en vacuolas, hacen la gametogonia. ¿Qué significa la gametogonia? Se forman microgametocitos y macrogametocitos. El microgametocito forma varios microgametos y el macrogametocito crece y se convierte en macrogameto. Entonces, un microgameto fecunda al macrogameto. ¿Y qué es lo que se forma? El huevo óseo. Ahí se acabó la gametogonia. ¿No es cierto? El huevo óseo. ¿Y entonces qué nos falta? La esporogonia. ¿Y qué significa la esporogonia? Que este huevo cigoto ya está con envoltura quística, por eso se llama quiste inmaduro, que tiene un esporoblasto. Y de ese esporoblasto se van a formar 4 esporozoitos libres. No hay esporoquiste. ¿De acuerdo? 4 esporozoitos. Pero aquí en criptosporídeo es que se forman 2 tipos de ooquistes maduros, con 4 esporozoides. Uno de pared delgada y otro de pared gruesa. El de pared gruesa tiene que salir necesariamente con las heces. No hay nada reversible. Todos salen con las heces. Y los ooquistes
de pared delgada pueden salir con las heces, pero algunas veces se rompen en el intestino. Y si se rompen, ¿qué van a liberar? Los que tenían un quiste de criptosporidio, 4 esporozoitos. Esos esporozoitos que se liberaron del quiste de pared delgada, otra vez ingresan a la célula y hacen todo este ciclo. Eso se llama autoinfección interna. Por eso los pacientes con SIDA se morían, porque en un paciente normal se autolimita. Ya no hay esta autoinfección interna que aparece inmediatamente. Mientras que los pacientes inmunodeprimidos siguen la autoinfección. Pero también puede haber autoinfección externa. Si salen estos orquistes de pared gruesa con las heces, puede haber el ciclo ano-mano-boca y se vuelven a infectar con orquistes de pared gruesa. O sea, el hombre se puede infectar con orquistes de pared delgada como autoinfección, pero con orquistes de pared gruesa, autoinfección externa. O heteroinfección. La heteroinfección que la dan los orquistes de pared gruesa. Eso pasa entonces en criptosporidium. Entonces, a ver, haciendo un resumen. En criptosporidium hay dos tipos de orquistes, pared gruesa y pared delgada. El de pared gruesa es el estadio infeccioso, que llega al intestino, se libera de un orquiste de 4 esporozoitos libres. Estos 4 esporozoitos libres hacen un esquizogonio para dar 6 a 8 merozoitos. Otro esquizogonio, 4 merozoitos. Y estos merozoitos que empiezan, la gametoma. Macro, microgametocito, macrogameto y microgamentos muchos forman el huevo cigoto. Y finalmente estos huevos se rodean de una membrana quística y empieza la esporogonio, con formación de esporozoitos en su tema. ¿Listo? Entonces, eso pasa en criptosporidium. Qué interesante más ahí. Entonces, ¿cuál es el ciclo sexual? La gametogenia, ¿cierto? Que se da en el intestino o de los animales también. Entonces puede haber animales que tienen criptosporidium, pero no es que sean los periodos intermediarios, todos son los periodos definitivos porque tienen ciclo sexual. ¿Listo? Recuerden que también hay varios animales, aves, roedores que pueden infectar al agua. Lo que no quiero olvidar es que siempre esto está en una vacuola periférica, en una vacuola que está en el núcleo de los seres. Por lo tanto, cada que se rompe esta vacuola, se abre y no se destruye la célula sigue viva. Entonces, el mecanismo no va a ser por destrucción celular, sino va a ser otro mecanismo de daño. ¿Qué pasa con isospora? Isospora belli. En el caso de isospora belli, el hombre se infecta con orquistes maduros que tienen 2 esporoquistes y 4 esporozoitos en cada uno, ¿no es cierto? Eso llega al intestino y en el intestino, ¿qué va a suceder? En el intestino este es un orquiste, se rompe, salen los esporozoitos. Y empiezan, ¿qué cosa? La esquizogonía. Esta esquizogonía, algunos dicen que es solo una esquizogonía, otros dicen que es 2. No me interesa mucho. El cuento es que producto de esta esquizogonía se van a producir, o sea, trofozoito, esquizoide inmaduro, merozoitos. Estos merozoitos hacen la parte de la reproducción sexual, la gametogonia, y van a producir micro y macrogametocitos. Y estos van a fusionarse y forman el huevo cigoto.
El huevo segundo se recubre en membrana quística, ¿no es eso que se llama? O quiste maduro. ¿Y esto dónde se va a desarrollar? ¿Dónde se va a desarrollar la esporogonia? En el medio ambiente. Solamente en el hombre, y esto es solo del hombre, isospora solo es del hombre, no es de animales. Entonces en el hombre, ¿qué se da? Esquizogonia y la gametopenia, nada más. Por lo tanto, el estadio de salida no va a ser un oquiste maduro por el piroxoporina, es un oquiste inmaduro. Y en el medio ambiente, en cuestión de días, este oquiste que tiene solo un esporoblasto, empieza la esporogonia. Se forman 2 esporoblastos y cada esporoblasto se rodea de membrana quística y forman esporos. 4 esporocitos en cada uno. Y ese ya es el estadio infeccioso. ¿Está claro? Entonces, en Cristoforia, entonces, en una persona isospora solamente esquizogonia y la gametopenia. La esporogonia es en el medio ambiente. Por lo tanto, habrá autoinfección